esta zona va a tener una mayor deformación. ¿Ya? Esto se va a meter un poquito hacia acá, sino que casi no se ve, porque bueno, todo esto de acá sí es un diafragma rígido, pero no es. ¿Ya? Incluso se logra ver un poquito es en esta vista. Miren que aquí se ve más recta las vigas, pero esta ya se la ve más deformada. ¿Sí? Se la ve un poco más deformada. ¿Por qué? Porque esta zona no tiene diafragma rígido. Incluso aquí se logra ver, sí, aquí se ve un poco mejor, esta zona se ve un poco mejor. O sea, la losa, no la losa, sino las vigas se deforman más aquí, distinto a esta zona que tiene mayor rigidez. ¿Ya? Entonces, para ustedes le ponen diafragma rígido en las zonas, en los nudos que envuelven las losas de concreto, quitando los nudos en donde no haya losa, a pesar de que sí tengan vigas. ¿Bien? ¿Alguna duda ahí? ¿Lo pueden aplicar en sus proyectos? ¿Sí? Bueno, voy a grabar. Lo de mencionar los nudos, sí, pero lo de las cargas que estaba haciendo ahorita, ¿se realiza también o mañana se identifica como en la presentación del proyecto? ¿O son las del sismo? ¿Qué cosa? Las cargas. No, las cargas son las mismas. Esto no afecta el tema de cargas. Cargas siguen siendo lo mismo que ustedes tienen. Las cargas siguen siendo lo mismo que ustedes tienen. Pero ahí le colocamos las del sismo. Yo le puse. Sí, o sea, eso no, es como para ver cómo se refleja eso. No, porque ustedes tienen cargas vivas y muertas en la losa. Y en la losa no hay cargas sísmicas. Entonces yo voy a revisar son esas cargas en el proyecto. La carga sísmica todavía no la incluye. Si ya tienen todo eso metido, yo lo reviso, que eso va bien, les explico una forma de cómo meter carga. O sea, ustedes vieron carga sísmica en análisis que fue fuerza horizontal equivalente. Ustedes meten esas cargas, ¿no es cierto? En fuerza, o sea, ustedes hicieron fuerza horizontal equivalente en sus proyectos y cargaron los pórticos con fuerza horizontal equivalente, pero para poder distribuir las cargas en altura usaron una distribución en altura que dice la norma, que es basado en un coeficiente basal. De hecho ese dato está aquí. A ver, ya se los... lo que hicieron ustedes fue lo siguiente. A ver si me ubico. Aquí tengo esto. Eso es título A, la 6 me parece, si no estoy mal. No, aquí, fuerza horizontal equivalente a la 4. Ustedes hicieron esto, fuerza horizontal equivalente, ¿listo? Calcularon el periodo aproximado, no lo calcularon el periodo con sino con de acá abajo, ¿sí? Pero luego, después de haber hecho eso, se fueron al coeficiente, no a sino, ¿dónde está? A este. Calcularon el cortante basal con el espectro elástico, en fin. Y luego, para distribuir las fuerzas en altura, o sea, que el primer piso, segundo, tal, ustedes calcularon este coeficiente basal, basado en la masa, la altura, bueno, masa por peso para hacerlo con W, masa por peso para hacerlo con W, la altura sobre X a la K, el K lo sacaron de aquí, ¿sí? Con sacaron un coeficiente basal, pero ese coeficiente basal lo que les daba es una fuerza en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso, pero eso no son las fuerzas distribuidas en los pórticos. Para distribuir los pórticos lo hicieron por una rigidez aproximada de Wilbur, eso fue lo que hicieron en el proyecto. ¿Por qué lo hacemos así en análisis? Porque cuando esto se hace en sexto semestre, que es análisis 1, ustedes no hacen análisis tridimensional de pórticos, porque eso lo hacen en análisis 2. Y como se necesitan las rigideces, pues se usaba eso de Wilbur ahí aproximado y con eso distribuyeron las fuerzas pórtico a pórtico. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, cuando con el coeficiente basal sabían cuál es la fuerza en el primer piso y cuál es la fuerza en el segundo piso, pero total. Ustedes después necesitaban poner cuánta fuerza aquí, aquí, aquí. Las tres sumadas daban las fuerzas del primer piso. ¿Pero cuánto? Cada una. O sea, fuerza en el primer piso sumadas estos tres aquí, les daba conforme el coeficiente basal. ¿Pero cuánto de cada una? Dependía de la rigidez de estos pórticos. A mayor rigidez, mayor proporción de esa fuerza.
Eso lo hicieron en análisis 1. El asunto es que eso es una rigidez aproximada. Entonces, ya teniendo la herramienta aquí, le calcula la rigidez de una vez. Eso también se hace en análisis 2, pues uno puede poner una fuerza y calcula la rigidez. Esas fuerzas no las van a hacer como las hicieron en análisis 1 porque fue con rigidez aproximada. Entonces, aquí les voy a enseñar. SAP lo hace automáticamente. No les muestra la matemática, pero al menos les muestra la matemática como quedó hecho, pero al menos sí les muestra el resultado. ¿Sí? Al menos les muestra el resultado. Entonces ustedes mañana me entregarán, incluyen este diafragma rígido, pero me mostrarán la parte de las losas, viva, muerta, todos los resultados, las cargas, todo lo tienen que mostrar aquí, de vivas y muertas, y muestran ese proyecto. ¿Ya? Y al 3D le incluyen los diafragmas rígidos. ¿Sí? Al 3D, a este proyecto ya le incluyen los diafragmas rígidos. Voy a quitar este cosito que está acá. Grabo aquí. Y esto por acá. Uy, no, pero... Bueno, nosotros ya vimos conectores de cortante, ¿listo? Y nos vamos al tema con el que terminan ustedes la losa, que es calcular las deflexiones. Las deflexiones de la losa, pero eso incluye el tema también cuánto se deflectan las vigas, pero bueno, en este caso las losas, se deben calcular uno es estética, ¿cierto? A la gente no le gustaría ver esta losa y verla con vara aquí abajo. Uno es estético. Pero de todas maneras es que se dañan los elementos. Por ejemplo, debajo de la losa ponemos este cielo raso. Si esto si la deformación fuese mucha, pues este cielo raso se parte y se llena de fisuras y tocaría parchar. Entonces, esas son dos razones. La tercera es que de todas maneras, a mayor deformación, eso lo vieron, eso sí se ve en análisis 1, porque ustedes calculan deformaciones en análisis 1, a menor módulo de elasticidad, mayor deformación. Ustedes se acuerdan que calculaban las deformaciones con no sé, carga unitaria ficticia o método del área del diagrama de momento flector, y las formulitas eran 1 sobre EI, no sé qué tal, ¿no? Entonces ahí debajo aparece el módulo de elasticidad y aparece la inercia. Si yo disminuyo el denominador, el resultado aumenta. Entonces, si yo disminuyo el módulo de elasticidad, ¿qué quiere decir? Menor capacidad en el concreto, ¿sí? Si disminuyo el módulo de elasticidad, disminuir el módulo podría ser con un menor F'C. Para tener un menor F'C, pues menos cemento, ¿sí? O la menor inercia. ¿Cómo hago la menor inercia? Una sección más pequeña, en fin, o sea, o bien un módulo más pequeño, o bien una inercia más pequeña, el EI que está en el denominador se disminuye, por ende la deformación se aumenta. ¿Listo? ¿Cómo hago para que la deformación disminuya? Pues aumento el módulo o aumento la inercia. Aumentar el módulo requiere aumentar el F'C. Para aumentar el F'C requiere aumentar cemento. Bueno, eso no es solo el cemento, ¿no? Pero pues hay un tema de granulometrías, en fin, relación agua-cemento y todo ese tipo de cosas que ustedes ya saben. Y el otro dato es la inercia. ¿Cómo aumento la inercia? Aumento secciones, a veces no necesariamente el volumen, sino rediseño la sección, en fin, eso es lo que hago. Entonces, ese resultado de las deformaciones hay que controlarlo por estética, resistencia, daños a otros elementos estructurales. Se debe controlar y la norma sismo resistente la limita. Entonces va a haber ese limitante. Entonces aquí hay que calcularla y limitarla. La fórmula para esto
requiere pues, unas que aparecen aquí en el 9.5, en el C95, que esto se prepara concreto, y requiere una circunstancia, y es que si bien ustedes entienden que la inercia es a mayor inercia, menor deformación, menor deflexión, o a menor inercia, mayor deflexión, los cálculos con los que se viene haciendo, o se llega hasta aquí, son cálculos de la inercia completa. Se hacen con inercia completa. Usted le dicen calcule, digamos, 1 sobre EI, no sé qué, integral de tal, ¿cierto? Y usted calcula la deformación. Y aquí está el módulo de elasticidad y la inercia. Esta inercia, ¿cómo la calcula? Por ejemplo, si fuesen unas secciones rectangulares, esto es H, esto es B, depende si esto es inercia en Z, en Y, en fin, pero ¿qué hace? Una fórmula para esto, así. Es 1/12 de B por H a la 3, pero el H lo cogí completo, ¿cierto? Ahora, en el concreto, cuando la zona, por ejemplo, en esta parte de aquí, si esto fuese una viga, y estamos hablando del momento flector positivo, las tensiones están abajo, ¿sí? Si las tensiones están abajo, esto se va a fisurar. Entonces, cuando yo calculo la deformación, yo no debería calcularla con la inercia total, sino con la inercia después de que se ha fisurado, como si la inercia fuese realmente por aquí. Entonces, una forma de hacer esa estimación de que uno debería calcular la deformación con una menor inercia, lo que quiere decir que si esta inercia es más chiquita, este resultado se vuelve más grande. Entonces, una forma de hacer eso es, al principio usted trabaja con la inercia global, ¿sí? Pero, para luego calcular, más adelante, uno debería calcular con la inercia que se llama efectiva. Entonces, una forma, digamos, rápida de poder hacer esa estimación de cuál es la inercia efectiva, aparece en la norma y lo que dice es que usted debe hacer una relación, o sea, esto es un factor y aquí está un factor. Entonces el factor lo que dice es una relación entre un momento crítico y el momento con el cual usted está calculando esa deformación, ¿sí? Esto que aparece aquí, lo que ustedes calcularon en análisis 1, a ver, carga unitaria ficticia, por ejemplo, carga unitaria ficticia, aquí lo que dice es que es el momento flector mayúscula por el momento flector minúscula. Este es con cargas reales y este es con cargas ficticias. En el método del área del diagrama de momento flector, pues esto es un poco más complejo, pero tiene que ver con la tangente, la distancia, es más complejo, digamos, pero igual entre ambos casos tiene el 1 sobre E, en ambos casos, ¿ya? Entonces, usted está calculando con los momentos flectores, ¿cierto? Con este momento flector, usted está calculando esta deflexión. Entonces, usted lo que dice aquí es que tenga una relación, un factor que hace que esta inercia global es esta completa. Por ejemplo, si estamos hablando de que esto es una sección rectangular, la inercia global sería con la sección completa, como si no estuviera fisurada, 1/12 del H3, ¿sí? Si fuese esa sección, si es una I, en fin, es completa. Este numerito debería ser menor. Entonces yo debo tener una relación entre un momento de fisuración y un momento con el que estoy trabajando, ¿ya? Eso hace que este factor que está aquí tendría que ser un número menor a 1 para que esta inercia global se haga más chiquita. Lo mismo está aquí, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar aquí. Esta formulita, la C98, y este que aparece aquí, o sea, este que está en el numerador de este factor,
es la inercia global, una es un valor de esfuerzo y en este caso este es la posición de donde está digamos a partir del eje neutro, ¿ya? Entonces